Chicos, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con los ejercicios que me pidieron que tenían dudas y vamos a empezar con los de estática comparativa directamente porque los demás son de darles valores y graficarlos, ¿ya? En estática comparativa, perdón, dice lo siguiente el ejercicio uno. Son diferentes situaciones. Suponga que usted tiene una empresa que vende servicios de consultoría económica, somos una empresa y estamos contratados por la empresa Aceite Fino. Esta está dedicada a la producción de aceite comestible en Santa Cruz a partir de la materia prima soya para realizar un informe o análisis de estática comparativa sobre la situación del equilibrio de mercado de aceite combustible, explicando de forma gráfica y textual si ocurren los siguientes acontecimientos económicos en el país. Primero, identifiquemos qué mercado. Es el mercado de aceite comestible y como estamos hablando de una empresa determinada, es de la del aceite fino, ¿ya? Mercado de aceite comestible de la empresa Aceite Fino. Dice, una vez tenemos definido qué mercado es, analizamos a quién hace referencia cada variable. Por ejemplo, dice una disminución de las tasas de intereses bancarias. Analicemos. A la demanda en sí, a los consumidores, eso tal vez no les afecta porque directamente ellos para qué necesitan un interés. Sin embargo, a la oferta, ¿por qué? Porque las empresas suelen pedir préstamos constantemente para renovar su maquinaria, para utilizar mayor tecnología en la empresa. Entonces, el caso de la disminución de las tasas de intereses bancarias corresponde a una variable de la oferta. Bien, podríamos decirle como algo de respecto a la materia prima, porque nos ayuda a que la empresa en sí pueda adquirir mayor cantidad de materia prima o mejorar sus tecnologías en otros. Entonces, una vez ya defino a cuál hace, entonces me está diciendo una disminución. Si es una disminución de las tasas de interés, sería un aumento o una disminución de la oferta. Si decimos que está disminuyendo las tasas de interés y si esta está disminuyendo va a, como diríamos, motivar a los productores a que puedan comprar mayor cantidad de ciertas cosas gracias a que el interés va a ser más bajito para pedir préstamo, entonces diríamos que la oferta en cierto caso aumentaría o y esto ocasionaría que la oferta se desplace hacia la derecha. Decíamos la anterior ayudantía, la primera ayudantía que tuvimos, que cuando la oferta se desplaza hacia la derecha aumenta y cuando esta se desplaza hacia la izquierda disminuye. Entonces ya tengo acá yo mi gráfico, estática comparativa. Tengo esta situación de equilibrio inicial y según el enunciado lo que me da, yo tengo que analizar qué es lo que voy a hacer y a qué curva voy a mover. En este caso, como estamos hablando de la oferta y estamos diciendo que esta va a aumentar, iríamos entonces a desplazarla hacia la derecha. Cuando se desplaza hacia la derecha decimos que aumenta y cuando se desplaza hacia la izquierda decimos que disminuye. Entonces, tenía este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio inicial. Voy a hacer detalladito este gráfico para que lo veamos. Y debido a este aumento de la oferta, ¿qué va a pasar con mi precio de equilibrio? ¿Y qué va a pasar con mis cantidades de equilibrio? Y eso es lo que ustedes tienen que describir. ¿Qué es lo que va a pasar? Y a ver, acá. Ok. Voy a ser un poquito detallista en esto. El nuevo precio de equilibrio disminuiría. Y las cantidades de equilibrio aumentarían. Entonces acá, aquí lo hice un poquito grande, ustedes lo hacen con más. Esto es lo que pasa si disminuye los intereses para sacar un préstamo. Entonces, describimos la situación.
dice entonces acá lo siguiente. Estoy acá. Si existe una disminución de las tasas de interés bancarias, la oferta aumentaría desplazándose hacia la derecha, lo que ocasionaría que el precio de equilibrio disminuya y las cantidades de equilibrio aumenten. Y ahí está, ahí acabó mi análisis en sí. Estática comparativa. Comparamos diferentes situaciones y modificamos la situación de equilibrio. Sigamos. Ya el siguiente dice un incremento en el precio del combustible. El combustible en el mercado del aceite fino no iría directamente con la demanda porque simplemente no es algo que depende de esta, pero sí con la oferta, porque si se dan cuenta, para distribuir el aceite fino, sus camiones de distribución necesitan el combustible. Entonces, si estas necesitan el combustible y si estas están aumentando su precio, entonces dividimos primero oferta. ¿Por qué? Porque los combustibles afectan a su canal de distribución para entregar este producto al mercado. No a los consumidores porque el consumidor en sí utiliza el combustible para ir a cualquier lado, ¿no? Pero en esta ocasión, como estamos hablando de la empresa, afecta a la oferta, a los productores. Luego de esto, ¿qué pasa? Dice incremento del precio del combustible. Incremento nos dice entonces, el incremento hace referencia a que va a subir el precio. Si va a subir el precio, los productores estarían animados o desanimados para producir. Si decimos desanimados, es claramente que la oferta va a disminuir. Entonces, sigamos en este cuadrito del PAIN. Este era el 1, 1A. Voy a seguir con el 1B. Ya no se los voy a detallar tanto, ¿ya? Entonces, si la oferta va a disminuir, esta se va a desplazar hacia la izquierda. Ok, voy acá. Se desplaza hacia la izquierda, lo cual sería una disminución de la oferta. ¿Qué es lo que pasa con el precio y las cantidades de equilibrio? Coloco acá y coloco aquí. Entonces, me doy cuenta acá, si aumenta el precio del combustible, ocasionaría que la oferta disminuyera, lo cual tiene por consecuencia que el precio de equilibrio aumente y las cantidades de equilibrio disminuyen. ¿Ya? De esta forma. Voy a seguir con el siguiente inciso. Inciso C. Una disminución del precio del aceite comestible girasol. Dice que entonces el aceite comestible girasol, nosotros estamos analizando aceite comestible fino, ha disminuido su precio. Entonces, eso a los productores en sí, claro que sí les interesa saberlo, pero directamente en sí no les afecta, digamos, no los motiva ni los desmotiva. ¿Me entienden? Entonces, acá estamos hablando de un bien sustitutivo para los consumidores, es decir, cuando yo veo en el mercado dos bienes y a veces por la marca, dependiendo, pero regularmente nos regimos por el precio. Entonces, como el precio del aceite de girasol ha disminuido, ¿qué pasa? Las personas prefieren comprar el aceite girasol al aceite fino. Entonces, aquí en el inciso C, el aceite comestible girasol va a aumentar su demanda, pero ¿qué va a pasar con el fino? Va a disminuir. Entonces, voy de nuevo, ya voy por 1C y decimos lo siguiente. No afecta a los productores porque no estamos hablando de su materia prima, no estamos hablando de sus expectativas, no estamos hablando de su tecnología, clima y otros. Estamos hablando de los bienes que el consumidor puede utilizar como sustitutivos. En este caso, la demanda, decíamos, en esta situación
va a disminuir. Entonces voy a anotar a la demanda por aquí. Cuando desplazamos hacia la izquierda decimos que esta disminuye. Izquierda es este lado, por si acaso. Se hace más chiquitita, si se dan cuenta. Y cuando se desplaza hacia la derecha es porque aumenta. Coloco las líneas que corresponden en el punto de equilibrio. Aquí y aquí. Y describo qué es lo que pasa con el precio y la cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio disminuiría por el hecho de que la demanda va a disminuir y las cantidades de equilibrio de igual manera disminuirían por este factor. ¿Ya? Ese es el análisis. Tienen que hacer su respectiva gráfica y la descripción de la situación. Vámonos al siguiente. Inciso D. Dice este ejercicio, un incremento del precio del girasol, sustituto de la soya, incremento el precio del girasol. Ahora, acá es algo un poquito más de análisis porque estamos hablando de un bien sustituto en el caso de los productores. Los productores dicen, en este caso, están utilizando lo que llega a ser la soya para producir. Sin embargo, el girasol dice que es un sustituto que igual sirve para producir lo que llega a ser aceite. Pero netamente acá, si se dan cuenta, el enunciado dice a partir de la materia prima de soya. Entonces, aquí tampoco sería el consumidor, porque el consumidor, ¿qué hace con el girasol? Tal vez se come las semillitas de girasol, pero no hace nada en sí con el girasol para producir. Entonces, consumidor no está incluido. Directamente hace enfoque a materia prima del productor, pero en este caso, el girasol no es una materia prima. ¿Ya? No es una materia prima del productor, ¿cierto? No es una materia prima del productor. Pero hay que hacer este análisis. Si el precio del girasol sube, las empresas que tal vez producían ya con girasol no van a producir ya con girasol, van a preferir sustituir su materia prima, cambiar su materia prima tal vez por la soya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber más productores que van a utilizar la soya para producir aceite. Entonces, si van a haber más productores que van a utilizar la soya para producir aceite, ¿qué es lo que va a pasar? Puede haber la suposición de decir que la oferta en cierto grado puede disminuir. ¿Por qué? Porque van a haber tantos productores que van a querer la soya que va a afectar a que tal vez Fino no pueda conseguir la cantidad suficiente de soya para producir lo que regularmente producía. A eso me voy. Es bastante análisis, como que perspectivas que podemos ver desde cualquier punto, analizando cualquier situación. Por ejemplo, yo creo que un experto en soya ahí sí nos dice, ah, sí, así va a ser, pero nosotros estamos suponiendo como un asesor económico. Entonces, acá vamos a decir que como el hecho de que sustituyen la soya, van a sustituir la soya, puede haber la posibilidad de que la oferta de aceite fino de la empresa de aceite fino disminuya por el hecho de que otras empresas van a querer adquirir más y van a ocasionar que ese precio de la soya suba y va a tener consecuencias. Entonces, por ese hecho decimos en esta situación del inciso D que la oferta puede llegar a disminuir.
Me voy a la oferta y aplico el de la disminución. ¿Ya? Esa situación aquí. Voy a seguir entonces con este puntito. El precio de equilibrio aumentaría y las cantidades de equilibrio disminuirían. Sigamos. Inciso D, un incremento salarial. Cuando hablamos de incremento del ingreso monetario, sabemos automáticamente que estamos hablando de la demanda, porque el ingreso depende netamente de los consumidores. Ya si nos diría la empresa decide o el gobierno impone un impuesto, lo que ocasiona, una ley que ocasiona que cada empresa tenga que subir el nivel salarial, ahí hablaremos de los factores de producción que utiliza la empresa para producir. Sin embargo, como solamente nos dice el ingreso de los consumidores, hablamos del consumidor. Bueno, dice ingreso salarial. Entonces, incremento salarial. Lo cual sabemos que cuando el ingreso aumenta, ¿qué es lo que pasa? Los consumidores tienen la situación en que van a poder comprar mayor cantidad de productos. Y ocasiona que la demanda aumente. Si la demanda aumenta en una situación de equilibrio, ¿qué es lo que pasa? El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio aumenta. Listo. Y ahí quedamos con el ejercicio 1. Vámonos con el ejercicio 2. Dice lo siguiente. Suponga que es contratado como asesor económico, ahora sí de nuevo, en una compañía y le piden realizar un análisis de estática comparativa sobre la situación del equilibrio de mercado de computadoras en Santa Cruz. ¿Qué sucederá en el mercado si ocurren los siguientes acontecimientos económicos? Si somos asesores del mercado de computadoras en Santa Cruz. Inciso A. Utilización de tecnología innovadora en la fabricación de computadoras. Cuando hablamos de tecnología, hablamos nosotros directamente del ofertante. Una de las variables de la oferta es la tecnología. Entonces dice una innovación tecnológica. ¿Qué decimos acá entonces? ¿Qué es lo que pasa? Lo siguiente. Vámonos más abajito. Me voy a disculpar, es que mi audífono, no sé si es muy chiquito. Ya, sigamos. Inciso 2A. Dice lo siguiente. Utilización de tecnología innovadora en la fabricación de computadoras. Ya decimos que es la oferta, utilización de tecnología innovadora. Es decir, que estamos usando un recurso que va a permitir que se pueda producir más, porque cuando usamos más tecnología, ¿qué ayuda a la tecnología a hacer las cosas más fáciles? Ciertos procesos, toda situación. Entonces, si decimos que es una tecnología innovadora y si es innovadora nos va a ayudar, directamente influye en la oferta y si esta va a venir a ayudar a la oferta, es un aumento de la oferta. Sigo acá. Recuerden, cuando se desplaza hacia la derecha, decimos que la oferta aumenta. Y, de nuevo, precio y cantidad de equilibrio, qué es lo que va a pasar con ambas situaciones. Y describimos qué es lo que pasa en cada uno. Precio de equilibrio aumenta y las cantidades de equilibrio de igual manera aumentan. Vámonos con el ejercicio 2B. Dice lo siguiente.
Cambio en las preferencias por la educación virtual en nuestro país. Dice entonces, preferencias. Recuerden, preferencias, preferencias, preferencias. Cuando hablamos de preferencias, estamos hablando de un consumidor. Preferencias. ¿Qué gustos tiene el consumidor? Entonces, demanda. Dice, se cambió en la preferencia de usar la modalidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra demanda va a aumentar. ¿Por qué aumentar? Porque los consumidores van a querer usar mayor cantidad de computadoras. Y esto va a ocasionar que ellos quieran adquirir mayor unidades de esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, que la demanda aumenta y ocasionaría que el precio y la cantidad de equilibrio de igual manera aumente. Listo, ya tengo el 2B. Recuerden, tienen que hacer las gráficas y también tienen que hacer el análisis, ¿ya? Tienen que escribirlo en su práctica. Sigamos, 2C. Dice el 12 lo siguiente. Disminución del número de ofertantes de computadoras en el mercado de cruceños. Creo que acá directamente ya nos dice que es con quién nos vamos a directamente influenciar y dice ofertantes. Si dice número de ofertantes, ya, oferta, netamente. Mientras mayor cantidad o menor cantidad haya, va a influenciar directamente a nuestra oferta. Y si dice disminución, es porque van a haber menores productores de, fabricadores de computadoras en el mercado cruceño. Entonces, si dice disminución, claramente dice que ya no va a haber tantas personas como habían antes ofreciendo este bien. ¿Y qué pasa entonces? Que la oferta va a disminuir por el hecho de que van a haber menos cantidad de ofertantes. Entonces, se desplaza hacia la izquierda nuestra oferta y en el punto de equilibrio decimos que los precios de equilibrio aumentan y las cantidades de equilibrio disminuyen. Listo. Precio de equilibrio aumenta, y las cantidades de equilibrio disminuyen. Es el otro lado. Bueno, ya estamos 2C. Vámonos a la 2D. Creo que 2D y 2E más. 2D. Seguimos entonces, dice la 2D lo siguiente. Un incremento del precio futuro de las computadoras. Entonces acá tenemos dos situaciones, porque estamos tanto en el punto de expectativas del productor y expectativas del consumidor. Si se dice que hay una situación que decimos que el precio futuro de las computadoras van a aumentar, ¿qué pasa con los consumidores? Si ellos dicen, esto va a estar más caro más adelante, ¿qué pasa con la demanda del presente, con la demanda de hoy día? Si yo sé que acá a 6 meses van a subir las computadoras y estoy con ese deseo de comprarme una computadora y sé que hoy están más baratas, ¿qué es lo que pasa? Prefiero comprarla hoy, prefiero comprarla en el presente porque sé que en el futuro me va a salir más cara. Entonces, con la demanda del presente, si hay una expectativa de que el precio va a subir, la demanda del presente va a aumentar. Es decir, prefiero comprar la computadora hoy que comprarla 6 meses que va a estar más cara, si eso dice la situación. Pero también está que los productores oyen, digamos, ¿no? Oyen, dicen, bueno, dice entonces que acá 6 meses vamos a subir por X motivo. Son las expectativas que todos escuchamos. ¿Qué pasa si ellos saben que la computadora va a valer más cara de aquí 6 meses que ahora? A los productores siempre les importa tener mayores ingresos. Entonces, los productores quieren ganar más. Si ellos quieren ganar más,
prefieren vender en el presente o vender en el futuro de acá a 6 meses. Obviamente, como sabemos, van a preferir vender en el futuro porque lo van a vender más caro. Entonces ¿qué va a pasar? Van a ofrecer menor cantidad al mercado. ¿Y esto qué es lo que va a pasar? Van a hacer una disminución de la oferta del presente, ¿ya? Del presente. Y acá formándose la siguiente situación, donde el precio de equilibrio del presente va a aumentar y las cantidades de equilibrio van a permanecer constantes. Es decir, con este aumento de la demanda y de la oferta, la situación de equilibrio va a ocasionar que el precio de equilibrio aumente, pero las cantidades de equilibrio permanezcan constantes. ¿Ya? Y vámonos por el último inciso, que es el inciso E. Retorno a la cuarentena por el rebrote de la cuarta ola del COVID-19. Cuando yo recuerdo bien que cuando un principio, antes de que fuera la cuarentena, las computadoras estaban vendiendo, digamos, a un precio normal. Bueno, la verdad ni conozco el precio de las computadoras, pero bueno, a un precio tal de, pongámosle, creo que 2.000 bolivianos. Pero con esto de que sabían que iba a haber el COVID, cuando subieron que de nuevamente nos íbamos a encuartelar, creo que las computadoras subieron su precio altísimo. Entonces, ¿por qué esto? Porque hubo mayor cantidad de personas que querían comprar este bien, querían comprar la computadora para pasar sus clases virtuales. Entonces, si existe este retorno a la cuarentena por el rebrote de la cuarta ola de COVID-19, tal vez un porcentaje ya tenga computadoras en casa, pero va a haber un porcentaje que no va a tener. Entonces, la demanda de computadoras, si existe esta situación, o tal vez quieren actualizar su compu, quieren comprar otra porque la que actualmente no les sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Afecta directamente a lo que conocemos como el demandante, el consumidor. ¿Por qué? Porque, pucha, ya vamos a entrar de nuevo a cuarentena, necesito una computadora. Entonces, decimos que nuestra demanda va a aumentar. ¿Ya? Por el hecho de que, como saben que van a estar ahí, gustos y preferencias, prefieren comprarla antes de empezar para evitar y pasar sus clases de manera normal. Entonces, hacemos siempre ese análisis de saber cuál es el comportamiento de los consumidores y de los productores. En el caso, acá ocasionaría que el precio de equilibrio aumente y las cantidades de equilibrio de igual manera aumenten. ¿Ya? Aquí sí hay mayor análisis de ustedes, igual lo pueden colocar porque es un análisis en sí económico en el sentido de decir qué es lo que pasa con el consumidor, qué es lo que pasa con el productor, por qué se va a mover a esta situación así, así, así. Entonces, por ejemplo, acá igual nosotros podemos decir, pero igual el productor al saber que vamos a retomar el COVID, puede querer ofertar más, pero ¿qué variable sería eso? Decimos, tecnología, clima, expectativas, tal vez sus expectativas, no estamos hablando de expectativas, no hay ninguno que se asemeje a esta situación de decir, vamos a volver a entrar a cuarentena. Entonces, lo dejamos ahí. ¿Ya? Eso chicos, respecto a esto de estática comparativa. Y bueno, espero les sea de ayuda y lo puedan terminar su práctico para el lunes. ¿Ya? Yo les aviso la próxima clase. Ojalá ya podamos pasar de manera presencial y nos asignen las aulas y yo les aviso por el grupo de WhatsApp. Eso sería todo. Gracias. Van a disculpar, mis audífonos están un desastre.